Bueno, buenas tardes, queridos amigos del Ateneo de la Ciencia. Para mí es un gusto hoy presentarles al ingeniero, nuestro expositor, al ingeniero Alberto Salaza, quien es ingeniero en electrónica de la Facultad Regional Mendoza de la UTN. Es máster en energías renovables y también es máster en sustentabilidad del hábitat humano. Presidente del Colegio de Graduados, periodo 72-76, gerente técnico de LB10 durante 25 años, licenciatario en servicios de televisión por cable en Canal 4 de Luján de Cuyo, su canal. Y también en Chile, Viña del Mar, Valparaíso, en Pacífico Televisión. Y no solamente se dedicó a estudiar y a investigar nuestro querido ingeniero, sino que también se ha dado tiempo para ser aviador civil, piloto, que es una de sus pasiones. Y otra de sus pasiones es el agua, así que es también buzo deportivo. En esta oportunidad hablaremos de cómo debemos pararnos frente a la inteligencia artificial. La idea es que es un fenómeno tecnológico enorme que ha venido para quedarse entre nosotros. En estos días la gente común la ve como un problema, pero para la humanidad, por temor a que se vuelva incontrolable. No es buen presagio que el director científico de Google piense que los ordenadores nos van a superar y que las personas solo seremos necesarias para mantener encendidos estos ordenadores. Evidentemente, no ha interpretado debidamente la inteligencia de los seres humanos. Voy a hacer un poco de recuerdo de la primera charla que di sobre la inteligencia artificial. A veces puede parecer un desarrollo tecnológico reciente, pero la historia de la inteligencia artificial comenzó a principios del siglo XX. Claro, después de todo se ha convertido en algo común en los últimos años, ¿cierto? Pero sus mayores avances no se dieron hasta la década del 50. No habrían sido posibles sin el trabajo de los primeros expertos en diversos campos. La IA es una especialidad de la informática que se ocupa de crear sistemas que puedan replicar la inteligencia humana y las habilidades para resolver problemas. Lo hace tomando una gran cantidad de datos, los procesa y aprende de modelos ya establecidos en el pasado, pero para optimizarlos y mejorar. La mente comprende el conjunto de capacidades intelectuales de una persona, como la percepción, el pensamiento, la conciencia y la memoria. Es también la parte del ser humano donde se desarrollan estos procesos. Mente también es sinónimo de designio, pensamiento, propósito o voluntad. Por ejemplo, Matías tenía su mente puesta en su nuevo proyecto. La palabra mente, como tal, proviene del latín mens. La especie humana ha aprendido a proyectar su existencia en el mundo digital. En pocos años estamos completamente rodeados de inteligencia artificial y su papel será cada vez más trascendental. Educará a nuestros hijos, cuidará nuestra salud, nos ayudará a ahorrar, ayudará a detener a los delincuentes, aumentará la producción agrícola, etcétera, etcétera. Ya es muy complicado comprender la civilización humana sin relacionarla con en nuestra existencia, con el uso de dispositivos electrónicos y o tecnológicos. Estos dispositivos, que yo les llamo herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, los celulares ya ocupan una buena parte de nuestra realidad y tiempo. No viajamos sin nuestro celular. Consultamos siempre en Google Maps. Estos son algunas de los usos y de las necesidades que tenemos en el presente con respecto a la inteligencia artificial. La posibilidad de estructurar la mente humana para poder indicar a los computadores nuestra necesidad de
resolver algunos problemas es uno de los grandes desafíos que tiene, digamos, el mundo científico dedicado a este desarrollo. Si la inteligencia artificial no podríamos desarrollando a un buen ritmo, podríamos ser capaces de imaginar cómo será el mundo en solo 30 o 50 años. Si bien es difícil hacer predicciones tan distantes, en esta charla analizaremos las formas en las que la inteligencia artificial afectará nuestro mundo en el futuro inmediato, particularmente con vistas al periodo de entre 3 a 10 años. Pero conviene recordar que la IA aprende de forma exponencial y por ello los logros que realice serán difíciles de imaginar para los seres humanos actuales, ya que tendemos a pensar en forma lineal. Recordemos que en mi primera charla anterior decía que se puede decir que a principios del 50, John von Neumann y Alan Turing fueron los padres fundadores de la tecnología que iba hacia la inteligencia artificial, aunque todavía no se había acuñado el término IA. En el siglo XIX la ciencia del cálculo se desarrollaba en el campo de la lógica decimal. Se puede decir que a principios del 50, Neumann y Turing fueron los padres fundadores de la tecnología detrás de la IA, aunque todavía no se había acuñado el término, como dije hace un rato. Los cálculos se realizaban en el sistema decimal, 0,9, pero ellos introdujeron sistemas binarios, 0,1, para calcular. Esto formalizaron así la arquitectura de las computadoras contemporáneas y demostraron que se trata de una máquina universal, capaz de ejecutar lo programado. Tal vez, en lugar de llamarla IA, deberíamos llamarla inteligencia sintética, ya que, por ejemplo, un diamante artificial es una falsa imitación y uno sintético es auténtico. Los especialistas en mineralogía lo conocen mucho el tema, pero, por ejemplo, si yo tomo, o sea, en laboratorio, se toma un cristal puro, se comprime y se calienta a determinada temperatura, se convierte en un diamante. La IA tiene la capacidad de usar artilugios, algoritmos artificiales en un ordenador para realizar tareas propias de una inteligencia humana. Estos algoritmos, en realidad, ¿qué son? Son fórmulas que indican el camino a seguir en un procedimiento. Por ejemplo, una cosa muy doméstica. Cuando nosotros compramos un caldito de verdura, de carne para preparar nuestra... Leemos las instrucciones del fabricante que dice verter 1 litro de agua, bla, bla, introducir el cubito en el agua hirviendo, esperar tanto. Eso es un algoritmo. Los algoritmos son fórmulas artificiales que le imponemos a un ordenador para realizar tareas propias de la inteligencia humana. En la capacidad del aprendizaje, que es lo que la inteligencia artificial busca, tenemos 3 estamentos fundamentales, que como dije es la capacidad de aprender, la creatividad y la autoconciencia. Estos 3 elementos son en realidad el objetivo fundamental del desarrollo de los algoritmos. Hoy se está investigando sobre el aprendizaje automático, con Machine Learning. En el aprendizaje automático podemos ver que el aprendizaje está compuesto por 3 estamentos fundamentales. El aprendizaje supervisado, que es una técnica fundamental en el campo de la inteligencia artificial. Es un enfoque que permite a las máquinas aprender a partir de ejemplos etiquetados, es decir, datos de entrenamiento que están debidamente clasificados. Después, otro campo es el aprendizaje no supervisado. Es una técnica clave en el ámbito de la inteligencia artificial. Permite a las máquinas explorar y descubrir patrones y estructuras en los datos sin necesidad de etiquetas o categorías predefinidas. Y por último tenemos el aprendizaje de refuerzo. Es una técnica de aprendizaje automático que aplica, digamos, para entender
a un agente de inteligencia artificial mediante la repetición de acciones y recompensas asociadas. Estos tres conceptos son muy profundos y muy complicados. Por eso me he permitido sintetizarlos por arriba para que podamos comprender estos tres estamentos del desarrollo de la inteligencia artificial. Como vemos acá, la inteligencia artificial es capaz de ver, oír y comprender. Estos tres actos de la inteligencia artificial son fundamentalmente lo que ha provocado en nuestra sociedad humana que nos invada. Por ejemplo, hay algoritmos que permiten equipar a un computador para que pueda ver. ¿Qué significa poder ver? Por ejemplo, cuando nosotros ponemos frente a la cámara o frente a la cámara del teléfono para sacar una selfie, el sistema toma esa imagen, recurre a su depósito de imágenes, a su memoria y a su depósito de imágenes, y comienza a compararlo. Comienza a compararlo hasta que puede definir, este es usted. Y bueno, me identifica. Eso es uno de los grandes pasos que ha dado el desarrollo de la inteligencia artificial. El segundo gran paso fue que aprendió a oír y a reconocer voces, siempre basado en su gran cantidad de datos archivados. La tecnología de datos es toda una rama de la inteligencia artificial enorme y profundísima. Hay procesos que manejan este ámbito de poder oír, de distinguir el idioma que se está hablando, el tono de voz que se está hablando, puede distinguir hasta si es una voz femenina, masculina o infantil, etc. Y por último, tenemos el procesamiento natural del lenguaje. Con todos estos datos, la inteligencia artificial puede comprender lo que yo le estoy solicitando. Una cosa que a mí fundamentalmente me preocupa es la afección que tenga la inteligencia artificial en los trabajos, en el empleo. Hay trabajos difíciles de automatizar. Por ejemplo, lo que tenga que ver con la manipulación. Por ejemplo, dentistas, maquilladores, quiroprácticos, bomberos, aquellas profesiones que requieren de creatividad, como los coreógrafos, los curadores de museos, los directores de arte. Y la percepción social también, aquellos trabajos de salud mental, los sacerdotes, enfermeros, asesores y consultores en general. La inteligencia artificial proporciona el potencial necesario para abordar algunos de los desafíos mayores de la educación actual. Innovar en las prácticas de enseñanza y aprendizaje y acelerar el progreso para la consecución de objetivos de desarrollo sostenible. Aunque la IA ofrece oportunidades emocionantes, también plantea desafíos y consideraciones éticas que debemos tener en cuenta. El estamento de la aplicación de la herramienta que nos puede brindar la inteligencia artificial en la educación son muchos, pero tiene objetivos bien definidos. Por ejemplo, se logra la personalización del aprendizaje. En segundo lugar, la tutoría y retroalimentación individualizada. La recopilación y análisis de datos. Automatización de tareas. Acceso ampliado a la educación. Por ejemplo, cuando nuestros jóvenes googlean cualquier concepto que no entienden bien, están usando esta herramienta de inteligencia artificial para aumentar su conocimiento. Hay herramientas en la actualidad que están siendo usadas, principalmente en los países desarrollados. Hay herramientas como el Bot, el AI Grander, el History Explorer, el CodeKit. Estos son herramientas que los docentes pueden usar. Y lo importante de esto es que son herramientas que están
digamos, al alcance de cualquiera de nosotros. Son libres de consultarlas. Es muy importante en este aspecto la preparación de los educadores. ¿Por qué? Porque el educador debe aprender a manejar estas herramientas. Estas herramientas tienen el objeto de ayudar al educador a transmitir conocimiento. ¿Cómo lo hace? Con estas herramientas se logra que el alumno, que está ya muy avesado en el uso de las tablets, de los celulares, ingrese en el estamento de aprender, de comprender, de razonar, de criticar lo que están viendo en clase. Estas son herramientas que no van a reemplazar al educador. Es una herramienta para el educador. Entonces tenemos que empezar por la cabeza. Los primeros que deben actualizarse y educarse en el manejo de estas herramientas son los profesores y los educadores. Son herramientas que le permiten al alumno, con ayuda del profesor, diseñar un estudio o diseñar un informe sobre algo que están estudiando. Se ponen los objetivos, en fin, se maneja el sistema de manera muy fácil y muy amigable. A través del uso del teléfono celular, de las computadoras o de los televisores, las personas pueden aprender, entretenerse e interactuar con otros. Sin embargo, no todo es positivo. Enfrentarse a las pantallas por mucho tiempo puede tener efectos nocivos para la salud. Acá me he dedicado un poco a ver cómo se está preparando la sociedad humana para educar al ser humano frente a la inteligencia artificial. Al planificar la IA en las políticas educativas para sacar provecho de las posibilidades y hacer frente a los desafíos que conllevan las tecnologías de IA, apoyar al desarrollo de nuevos modelos que han sido posibles gracias a las tecnologías de IA, con miras a suministrar servicios educativos y de formación en donde las ventajas prevalezcan sobre los riesgos. Velar porque las tecnologías de IA permitan el empoderamiento de los docentes en lugar de reemplazar. Preparar a las próximas generaciones de los trabajadores dándoles los valores y las competencias necesarias para la vida y el trabajo más pertinentes de la era de la IA. Promover la utilización equitativa e inclusiva de la IA, independientemente de cualquier discapacidad, estatus social o económico, origen étnico y cultura o situación geográfica. No hay un solo elemento de nuestra sociedad, ni en la industria o en el sector, que quede intacto cuando se trata de algoritmos de IA. Ya sea se hable sobre la atención médica, bancaria, comercio, minorista, finanzas, seguridad, transporte, educación, entretenimiento, etc. Se puede ver las aplicaciones de la IA en todas partes. Las estadísticas sugieren que, si bien el mercado mundial de la IA vale 136.600 millones de dólares, se prevé acciones para alcanzar la friolera de 1.810 trillones. ¿Por qué he puesto esta cifra acá? Porque el desarrollo de la inteligencia artificial requiere financiar. Una empresa como Google, Microsoft y demás, ha podido desarrollarse y crecer porque también ha podido tener los medios económicos para contratar profesionales en cada campo que se está investigando. Es decir, pasar de tener una empresa, de tener investigadores trabajando en distintos proyectos, digamos,
los últimos años ha crecido, digamos, exponencialmente la cantidad de personas que trabajan en cada una de estas empresas. El 26 de octubre del 23, las Naciones Unidas dio su primer paso hacia la gobernanza global de la inteligencia, al crear un consejo consultivo de IA para que trabaje de forma independiente y rápida según su secretario general. En la conclusión que estoy planeando exponer, aparece, digamos, la inteligencia artificial generativa. Es un tipo de modelo de aprendizaje profundo que puede producir textos, códigos o imágenes en respuesta a instrucciones. Algunas de la IA generativa que surgieron en los últimos años han sido el ChatGPT, famoso, el DALL-E de OpenAI, el GitHub, Copilot, Big Chat de Microsoft, Bard de Google, Midjourney, Stable Diffusion y Adobe Firefly. Estas también son herramientas de inteligencia artificial que permiten a los desarrolladores generar contenidos más eficientes. El gran problema consiste en asegurarnos de que los bots no puedan agredir a los humanos ni a las leyes éticas. En el trabajo de desarrollo de la inteligencia artificial, digamos, dedicada a las actividades del trabajo humano, se prevé que va a ser responsable de una disminución de trabajos, de ocupaciones humanas, de alrededor de 48 millones de puestos de trabajo. Pero junto con esto, la inteligencia artificial provee, o esperan que provea, la necesidad de 64 millones de empleos nuevos relacionados con el desarrollo y la ciencia, digamos, computacional. El más importante, digamos, efecto que tiene la inteligencia artificial en nuestra vida es que nos permita, si bien aumentar nuestra eficiencia, nos permita aumentar nuestra capacidad de felicidad. La inteligencia artificial puede colaborar con la distribución equitativa de la riqueza en el mundo, sin perjudicar la producción o los estándares de cada sociedad, de cada país. Evidentemente que en este minuto tenemos problemas de gente que sale de sus lugares donde creció y donde nació y creció, buscando mejores estados económicos para su vida y su desarrollo. Eso es una de las preocupaciones más importantes de la inteligencia artificial. La sociedad humana que está sobre el planeta Tierra está creciendo y también crece su necesidad de alimentos, su necesidad de buen vivir, su necesidad de cohesión. No tenemos otra posibilidad de alcanzar un equilibrio en el crecimiento de la humanidad que no apoyarnos en estas herramientas que nos permitirán descubrir los procesos y los fenómenos para mejorar nuestro. Con esto doy por finalizado este análisis que he hecho y los datos que he podido. Bien, Tato, muchísimas gracias. Un enfoque distinto que no se ve comúnmente, porque todos hablan de cómo manejarla, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a producir, pero no está diciendo todo ese aspecto ético, tal vez en cierto modo filosófico, y técnicos, por supuesto, también, sin duda, a tener en cuenta. Así que realmente te agradecemos muchísimo.